Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Frank Alberto Chervel y hoy estaremos haciendo un nuevo vídeo acerca de lo que es la ley de enfriamiento de Newton. Estaremos viendo la introducción y desarrollo y algunos ejemplos. Es un tema muy interesante, la cual aprenderemos cosas que quizás sabíamos, pero no sabíamos cómo se utilizaba y cosas que quizás no saben, pero ya van a saber. Continuamos. Aquí tenemos la introducción. Aquí tenemos algo muy importante. La ley de enfriamiento de Newton es un modelo matemático que describe cómo cambia la temperatura de un objeto cuando se encuentra en un ambiente más frío o más caliente. Bueno, aquí le daré un breve ejemplo. Si tenemos un refresco dentro de la nevera con la temperatura a 5 grados Celsius, se calienta más rápido cuando lo dejamos fuera, debajo del sol, a una temperatura a 30 grados Celsius. Después de la velocidad disminuye cuando ya está tibio, acercándose a la temperatura del ambiente. Siempre que tengamos un objeto que esté en una temperatura que es mayor a la que tiene por sí solo, va disminuyendo hasta llegar a estar al nivel donde está el ambiente. Bueno, en este tema es muy importante porque también se aplica en áreas que quizás conocíamos pero no sabíamos. Se aplica en la física, en la ingeniería, en la medicina, forense, la termodinámica e investigación científica y entre otros lugares más que se aplica. Bueno, ¿qué es la ley de enfriamiento? Esta ley afirma que la rapidez con un objeto cambia de temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura de un objeto y a la temperatura del ambiente. Esto se expresa matemáticamente como, aquí tenemos la ecuación de cómo se aplica y de cómo podemos resolver cualquier ejercicio que se nos ponga. Cuando la diferencia de temperatura entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido a la unidad de tiempo hacia el cuerpo o debe ser el cuerpo por condición, conversión o radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y medio extremo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo con este freezer que está aquí. Aquí tenemos que tiene un termómetro que mide el tiempo de 20 minutos, que aquí tiene 35 grados Fahrenheit y aquí tiene 35 grados Fahrenheit, pero no se sabe qué temperatura tiene el objeto. Prosigamos. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que lo vemos en la vida cotidiana, una taza de café que está a 90 grados Celsius, en un cuarto a 20 grados Celsius, después de 10 minutos, su temperatura baja a 70 grados Celsius. En cuanto a la temperatura, luego de 20 minutos de la solución usamos esta forma, ya está resuelto el ejercicio y aquí vemos los pasos que utilizamos, sustituimos los datos que ya tenemos para poder encontrar a qué temperatura está después de 20 minutos. Aquí tenemos otro ejemplo ya resuelto también, que de una barra de metal que está a 200 grados Celsius, la temperatura ambiente a 25 grados Celsius, si después de 5 minutos está a 140 grados Celsius. Aquí tenemos cómo hallar la constante y también tenemos la fórmula de calcular la temperatura a los 15 minutos. Es muy importante saber qué, qué se nos pide para saber cómo iniciaremos a hacer el ejercicio, el trabajo que se nos ponga. Ya está hecho, ya está resuelto. Primero reemplazamos, luego sustituimos, colocamos los valores que ya conocemos, que ya se nos dio, para dar con lo que se nos pide del ejercicio. Eh, Mira, estaba hablando acerca de que se aplica en el médico forense. Aquí tenemos un pequeño ejemplo con su ejercicio, la cual, si nos fijamos, que el cuerpo humano cuando fallece, su temperatura, su temperatura va aumentando
según la hora que tiene hasta que disminuye. Eso se aplica tanto en la medicina, se aplica tanto en lo que es en la ingeniería y se aplica mayormente en todo el entorno que tengamos, el cambio de temperatura y cómo nuestro cuerpo va estableciéndose a la temperatura actual. Tenemos varios ejemplos, tenemos un bizcocho, por así decirlo, repostería, que sale del horno a un grado de 180 grados en una cocina de 28 grados, baja su temperatura muy rápido los primeros minutos, luego se estabiliza lamentablemente hasta que casi iguala en la temperatura del ambiente. A veces que no la va a igualar, pero su temperatura es casi igualada porque se adapta a la temperatura del ambiente. La ley de enfriamiento de Newton explica cómo un objeto caliente se enfría gradualmente hasta alcanzar la temperatura del ambiente, o cómo un objeto frío se calienta siendo su velocidad transferida de la calor directamente proporcional a la diferencia de la temperatura entre el objeto y su entorno. El ejemplo diario incluye una taza de café, como ya le expliqué más adelante, que se enfría al alejarse de una mesa, o una bebida caliente que se enfría más rápido en una habitación fría que en una cálida, o incluso el enfriamiento de un motor caliente. Por conclusión, vimos algunos ejemplos acerca de la vida diaria. Le hablé sobre una bebida, un refresco, acerca de los cuerpos, médicos forenses. También lo podemos ver en el cambio de temperatura, cuando en tu casa hay aire acondicionado y sale afuera, tu cuerpo puede hacer que cuando esté debajo del aire acondicionado tenga una temperatura, y cuando salga afuera te sientes raro porque no es la misma temperatura, pero tu cuerpo va a cierta velocidad que vas anivelándose hasta tratar de tener un equilibrio con la temperatura del ambiente. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton es una herramienta muy útil para descubrir cómo cambia la temperatura de un objeto o un medio constante. Vino a que su rapidez de enfriamiento depende de la diferencia con el ambiente. La ecuación exponencial permite predecir la temperatura futura. Sus aplicaciones son muy variadas en la física, hasta que medicina forense, forense. La ley de enfriamiento de Newton describe cómo la temperatura de un objeto cambia en el tiempo o se encuentra en un medio de temperatura constante. Es la ley que establece la rapidez con la que un cuerpo pierde o gana calor. Es proporcional a la diferencia entre temperatura y el ambiente. Gracias a su modelo matemático potencial es posible predecir con precisión cómo evolucionar la temperatura de un objeto en función del tiempo. Gracias por el vídeo. Si te gustó, puedes dejar un comentario y compartirlo. Muchas gracias. Bye bye. Es verdad, tenemos aquí. Gracias. Ahora sí, con estilo.